Basilio Pavón, Merardo Palacio, Osvaldo Vera y el señor Walter Bobo, por supuesta comisión de hechos punibles de lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. Señores, estamos aquí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral para tomar la declaración del señor ministro Bestán. Señores, deben estar atentos a todo lo que vamos a desarrollar. Cualquier duda o aclaración a través de sus respectivos abogados. Muy bien. Señor actuario, ¿puede dar informe de presencia de partes antes de convocar al ministro? Bueno, sí. Buenos días, señor presidente, señores miembros del tribunal y demás presentes. Sí, señor, ya he comunicado a la gente acá del tribunal para que se haga presente el señor ministro. Ya en breve, señor. Muy bien. Doctor, pido que se le ponga de pie para el juramento de ley. Nosotros estamos aquí en el día de la fecha para tomarle la declaración en carácter de testigo en donde el Ministerio Público le acusa a los señores Walter Bobo, Gerardo Palacio y Osvaldo Vera sobre la supuesta comisión de hechos punibles de lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. Nosotros vamos a recibir su declaración de todo lo que sepa sobre la presente causa. Se le está prohibido mentir o faltar a la verdad, lo cual implica omitir información o inventar hechos que no han acontecido. ¿Comprende? Perfectamente. Muy bien. Delante de la mano derecha, juramento. ¿Jura decir la verdad todo lo que sepa la presente causa? Sí. Muy bien. Toma asiento, por favor. Le voy a hacer unas preguntas previas a su declaración y vamos a corroborar sus datos personales. ¿Para actuar se puede dar lectura a los datos personales del señor ministro? Sí, señor presidente. José Bestar Luscher, cédula de identidad número 600.893 de Estado Civil casado, de nacionalidad paraguaya, con fecha de nacimiento el 6 de septiembre del año 1958, de 65 años de edad, de ocupación ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con domicilio en Avenida Eusebio Ayala Casi, Santa Cruz de la Sierra, de la ciudad de Asunción. ¿Son correctos sus datos, señor ministro? Sí, está correcto. Muy bien. Le voy a hacer unas preguntas previas. ¿Usted le conoce aquí a los doctores Sánchez y Chamorro, los fiscales de la causa? No lo conozco. Muy bien. ¿Al doctor Álvarez y al doctor Alú? No, tampoco. A los doctores Gil Quiñones, la doctora Pérez, el doctor Méndez, que son los abogados de la defensa. No, creo que evita algunos de ellos por el ejercicio de la profesión que tienen. Muy bien. Al señor Walter Bower, Merardo Palacio y Osvaldo Vera. A Walter Bower sí lo conozco, de los hechos que voy a relatar durante el desarrollo de la declaración. Y a Gerardo Palacio sí de vista también, pero nada más que eso. Muy bien. ¿Qué nos puede decir de este hecho donde el Ministerio Público le acusa a los señores acusados por el hecho de lesión corporal en el ejercicio de sus funciones públicas? ¿Se sabe algo al respecto? Bueno, si el tribunal lo considera pertinente, puedo hacer un breve relatorio de cómo ocurrieron los hechos y luego estaré supeditado a las preguntas que ustedes y cómo no, que las partes quieran hacer. El hecho ocurrió hace 24 años, específicamente el 18 de mayo del año 2000. Yo estaba en mi domicilio. ¿Está bien la rapidez con que claro? No, está bien, no se graba. Ok. Entonces, aproximadamente a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, recibo una llamada telefónica del entonces jefe del gabinete militar, el contraalmirante Julián Paredes,
que me indica que había un levantamiento en la caballería y que debía trasladarme a un lugar que no me indicó por teléfono. Me dijo: te pido que vengas frente al Canal 9, sobre la avenida Carlos Antonio López, te van a estar esperando y te van a acompañar al lugar donde nosotros estamos con el presidente de la República. Entonces, obviamente le informé eso a mi familia, que me iba a trasladar, y le llamé por teléfono al entonces ministro del Interior, Walter Bower, para preguntarle cuál era la situación, y me dijo que efectivamente era delicada la situación, que la policía había sido tomada por un levantamiento y que él se estaba trasladando hacia el cuartel central de policía. Me fui inmediatamente frente al Canal 9, me estaba esperando un vehículo. Yo fui en mi vehículo con mi chofer y... Perdón, sí. ¿qué cargo tenía en esa época? Yo era secretario general de la Presidencia de la República y jefe de gabinete. Me faltó aclarar eso. Entonces nos condujeron inmediatamente a la Infantería de Marina, que queda ahí cerca. Entramos al Comando de Infantería de Marina. Recuerdo que las luces estaban totalmente apagadas, había guardias con armas pesadas, había fusileros en el campo, ahí en la parte central, hay una parte asfaltada donde se hacen las reuniones a cielo abierto. Había un helicóptero de la Armada que estaba también ahí. Y fuimos a la habitación que presumo que era la comandancia de la Infantería de Marina, donde estaba el presidente de la República, González Maqui, con su señora. Había varios otros ministros que estaban también ya, estaba Hicho Planá, estaba Juan Carlos Galaverna. Luego fueron llegando otros ministros, y recuerdo por ejemplo que llegó Guillermo Caballero Vargas, llegó Líder Acevedo, Silvio Ferreira. Casi todos los ministros estaban ahí, con excepción de dos que específicamente recuerdo muy bien: Martín Chiola, que ya fallecido, que estaba en China o en Japón, estaba en el Oriente, y Nicanor Duarte Fruto, que era ministro de Educación, estaba en Coronel Oviedo. En ese momento era un ir y venir de informes sobre lo que estaba ocurriendo realmente. Y para ir abreviando un poco, después estaré supeditado las preguntas, aproximadamente a las 11:30 informaron que el ministro del Interior, Walter Bower, con un grupo que le había acompañado, había recuperado el mando del cuartel de policía, y que se iba a trasladar un poco más, iba a venir posteriormente al comando de infantería. En ese interín, y yo en mi rol de secretario general me asignaron la función de ir preparando un decreto de estado de excepción, que se hizo efectivamente y se firmó a la mañana siguiente. Y también las medidas que se iban tomando, las autoridades militares que estaban ahí. Por ejemplo, era una noche con mucha llovizna y cielo totalmente cubierto, parecido a lo que es hoy, y se pensó en un ataque aéreo a la caballería, donde se había tomado la guardia, según los informes que recibíamos, y había varios parlamentarios que estaban, entre ellos recuerdo el diputado Corrales, estaba también, según versiones que nos llegaban, estaba también Ernest Rafael Zaguer y otros más. Entonces se pensó en recuperar el comando de la caballería, se pensó en un ataque aéreo que no se llegó a concretar porque la gente de la Fuerza Aérea decía que era imposible en esas condiciones, el tiempo no daba, y al final no pasó nada de eso. Luego recuerdo algunos hechos, por ejemplo, conversaciones del presidente de la República con el presidente de la Argentina, Fernando de la Rúa, que llamó en ese momento y se le dijo que la situación estaba tensa, pero que aparentemente estaba bajo control. Luego se recibieron también informes de que estaban viniendo tanques de Cerrito, y se dio órdenes a través del comandante de la Fuerza Militar, el almirante Ocampo Alfaro, para que se bloquee el puente del Remanso y los alrededores y no puedan pasar esas tanquetas. Aún así, una o dos pasaron, y de público conocimiento que una de esas tanquetas hizo un disparo contra el cabildo, el
el entonces Congreso, y luego un oficial que estaba armando fue hasta la comandancia de la policía y hizo una llamada telefónica y eso se vio en la televisión incluso. Aproximadamente, y aquí voy a lo puntual que recuerdo, aproximadamente a las 12:30 de la noche llegó Walter Bower con su viceministro, el entonces viceministro Chase, y estaba el comisario Cáceres con él, que venía detenido. Entonces el presidente de la República, González Macri, dijo que pasen acá que hablar con ellos. ¿Cómo venía Cáceres? ¿Venía esposado o venía caminando tranquilo? Venía caminando. No estaba esposado. ¿Perdón? No estaba esposado. Estoy casi seguro que no estaba esposado. No recuerdo 100%. Lo que sí recuerdo es que tenía el pantalón y tenía camiseta blanca, la camiseta que hay que eso recuerdo, pero yo creo que no estaba esposado. Y entonces dijo el presidente que pase Walter y que pase. Y yo me retiré ahí porque fui a trabajar en la pieza de al lado, pero si mal no recuerdo, el presidente le preguntó qué es lo que pasó y me dijeron después que el comisario Cáceres dijo: nosotros tomamos esta decisión porque queríamos restablecer la institucionalidad. Ese es el informe que nos dieron ahí de lo que él dijo. Yo no escuché que haya dicho eso, pero ese es el informe. Fue una conversación breve, habrá sido 5 o 10 minutos. Entonces González Macri dijo que bueno, pueden retirarse, y tengo entendido que quedó detenido ahí en la infantería de Marina el comisario Cáceres. Luego nosotros quedamos unas horas más hasta que fue amaneciendo. A la mañana siguiente se tomaban las decisiones, se firmó el decreto de estado de excepción y se dispuso también la detención de una cantidad importante de personas, además de los sumarios que se establecieron y se instruyeron en el área militar y en el área policial. Y el presidente dispuso también que se formó una comisión con algunos parlamentarios, entre los cuales recuerdo a Mario Paz, y estaba también el doctor Evelio Fernández Arevalo, para que acompañen el proceso de investigación en el estado de excepción. El estado de excepción se levantó, fue por 30 días, pero se levantó antes de los 30 días, creo que duró 20 días aproximadamente. La Fiscalía General del Estado dispuso la formación de una comisión. Estuvieron conmigo en el Palacio varios fiscales por orden del entonces fiscal general del Estado, Oscar Latorre, y ellos acompañaron también la investigación en el área civil. Eso es lo que puedo relatar de forma resumida, y quedo a las preguntas que ustedes dispongan, señor presidente. Muy bien, ya las preguntas, la doctora Quiñones. Usted hizo referencia a que esa noche del 18 de mayo llegaron varios ministros, dio algunos nombres. Además de estas personas que usted relató y de otras militares, ¿recuerda alguna otra persona más? Sí, militares estaba el comandante de la Marina, que era el almirante Candia. Él era, por supuesto, era el comandante de la unidad donde nosotros estábamos. El comandante de las fuerzas militares era el almirante Ocampo Alfaro, que no estaba con nosotros. Él estaba, hemos entendido que estaba en el Ministerio de Defensa, donde era el despacho del comandante de las fuerzas militares. Con nosotros sí estaba el almirante Candia. Otra persona que recuerdo que también entre los parlamentarios que estuvieron estaba Luis Juanes Gondra, que llegó también. Luis Mauro también llegó, y creo que dije ya el nombre de Silvio Ferreira. Esas son las personas que recuerdo, y aparte, por supuesto, de todo el personal militar que está, mencioné también el nombre del almirante Julián Paredes, que era jefe del gabinete militar, Juan Carlos de la Verna. El presidente estaba con su señora, la señora Susana
personas. Y personal militar, ¿usted puede hacernos un cálculo aproximado? ¿Cuántos militares usted vio esa noche? Yo creo que por lo menos todos los integrantes de la infantería de Marina, buena parte estaban allí acostados en la plaza central dentro de la unidad. Presumo que por lo menos 100 personas, 100 personales por lo menos. Tal vez una compañía completa que se estima entre 120 y 150 personas. Que se tomó la decisión de ir ahí porque era un lugar que era considerado más seguro, y aparte porque el presidente había estado en el club del Deportivo Sajonia, y de ahí se trasladó directamente a la unidad militar que queda cerca. ¿En qué sentido usted dice que era un lugar más seguro? Bueno, ese es el informe que nos dieron los militares. Una decisión que tomó el presidente seguramente en el momento en que recibió la noticia, en coordinación con el jefe del gabinete militar y el comandante de las fuerzas militares. ¿Cómo estaba la situación en general del país esa noche? Tensa, muy tensa, porque la información era un poco confusa. Como dije, había informes que venían una importante cantidad de tanques, que al final no llegó a tanto, pero sí hubo un tanque que llegó hasta el Cabildo. Y también se hablaba de que pudiesen venir otras unidades hacia Asunción, cosa que al final no ocurrió. Así que creo que eso es como que antes de amanecer se fue diluyendo el peligro, y también se recuperó el control de la policía y de la caballería. El ministro de Defensa era en ese entonces Nelson Argaña, que se fue a la caballería y después vino también a la unidad donde nosotros estábamos. Díganos, para esta, vamos a llamarle crisis generada en esa oportunidad, ¿se dispuso la utilización de algunos elementos, instrumentos, vehículos? ¿Y puede describirnos de qué se dispuso? No, la parte operativa, que de nuevo no estaba a mi cargo porque yo era secretario general de la presidencia, la decisión la tomaban las autoridades militares. Presumo que algunos vehículos se habían utilizado para recorrer la zona del Cabildo, pero son presunciones, no tengo datos exactos, porque venían informes de la Guardia Presidencial de que habían recorrido la zona, que había una tanqueta que estuvo allí y se retiró y que estaba despejado ya. Sí recuerdo puntualmente que había un helicóptero de la Marina que estaba allí en la infantería de Marina. ¿Qué tipo de helicóptero y para qué se llegó a utilizar ese helicóptero? No, mientras yo estuve no se llegó a utilizar. Estaba allí como un poco una movilización general. También recuerdo un episodio que en un momento dado el almirante Candia le planteó al presidente la posibilidad de que se vaya al yate presidencial que estaba ahí cerca, en el río, supuesto anclado, y ahí hubo una discusión porque el senador de la Verna dijo, no, ¿cómo va a ir ahí? Porque tiene que moverse de acá. Y yo digo, González Mati dijo, no, yo no pienso, yo estoy bien acá, me siento seguro acá sin ningún problema. Y la señora, él dijo, mi señora y mis hijos si quieren. La señora Susana dijo, no, yo no me muevo, yo me quedo acá con mi marido, no hay ningún problema. Se fue diluyendo la preocupación hacia el tipo que entre 3, 4 de la mañana, cuando empezó a clarear, ya estaba relativamente tranquila la situación, controlada, digamos. Así que bien temprano estuvimos en el Palacio de Gobierno otra vez para firmar el decreto y tomar las medidas administrativas. Ya, o sea, la idea de, vamos a decir, de abordar ese buque presidencial era con qué fin específicamente. El almirante Candia sostuvo que si hacía falta, que ahí podía estar seguro, porque estaba fondeado ese yate ahí en la Marina, no en la infantería, sino en la unidad. Fue una idea que él tuvo en ese momento y que no fue aceptada, y nos quedamos donde estábamos.
No, nosotros ingresamos directamente con el vehículo, con otro vehículo más que nos acompañaba y nos fuimos registrados en absoluto. Ingresamos y libremente y yo ya fui directo a la oficina del comando donde estaba el presidente de la República y las otras personas que ya mencioné. ¿Ingresaban caminando o ingresaban con vehículo hasta ese lugar? Yo creo que en algún momento dado, cuando llegaron, después de llegar, yo recuerdo que llegaron Guillermo Caballero Vargas, Euclides Acevedo, Silvio Ferreira, y creo que ellos ingresaron caminando. Tengo entendido que estacionaron afuera y ingresaron caminando. Pero eran integrantes del gabinete también, eran ministros también. Así que tenían acceso y creo que varios de ellos, Luis Juárez Honra también. Y en un momento dado recuerdo que Silvio Ferreira dijo, voy a ir a dar una vuelta a mirar cómo está la zona del Cabildo, salió y volvió después de media hora, dijo, ahí ya está tranquilo el ambiente, ahí no, por el momento ya no hay problema. Bien. O sea, no había así un control estricto, una persona está autorizada para usted. No había. No sé si es porque conocían el vehículo o alguna cosa, pero nosotros ingresamos directamente. ¿Esa noche usted conversó o no con el señor Walter Bower, esa noche del 18 de mayo? Solamente en la conversación telefónica que referí, donde le pregunté puntualmente cuál era la situación y me dijo que era muy delicada y que la medida había sido tomada y que él se estaba dirigiendo hacia ahí. Luego le he visto cuando llegó como conté, como relaté, con el comisario Cáceres, pero en ese momento no llegué a hablar yo con él. Nada más el saludo y no conversé más. Cuando dice conversación telefónica, ¿es el teléfono en línea baja o celular? Si recuerda, ¿verdad? Creo que era en línea baja. No estoy seguro, porque no había tanto celular en el año 2000. Creo que por primero recibí la llamada del almirante Paredes y cuando me disponía a ir, lo que hice inmediatamente es llamarle para preguntarle cuál era la situación y él me dijo lo que acabo de relatar. ¿Usted recuerda en esa oportunidad si fue la única vez que usted fue a conmigo o en otras oportunidades también había ido? No, es la única vez que fui a conmigo. Durante ese episodio creo que es la única vez que estuve ahí. Sé que a veces se hacían fiestas patrias, eso ahí en la unidad, pero yo no recuerdo haber estado en otra oportunidad. En una parte de su reacción manifestó de que se había formado una comisión, creo que usted usó, integrada por Mario Pacastani, Fernández Arevalo y otra persona. Sí. ¿A qué efecto se formó esa comisión específicamente? El deseo que transmitió el presidente de la República era que el Parlamento, como él provenía del Parlamento también y le conocía personalmente, sobre todo tenía mucho respeto hacia el doctor Fernández Arevalo, dijo, es bueno que fiscalice esa comisión, acompañe todas las decisiones que se vayan tomando, porque es muy delicado el tema del estado de excepción y que esa comisión vaya opinando y informando también sobre lo que a la opinión pública son las decisiones que se toman. ¿Y hay alguna decisión o alguna recomendación que haya hecho esta comisión? Y yo recuerdo haber hablado en varias oportunidades con el doctor Fernández Arevalo y también con Mario Paz. Y la recomendación que ellos dan es que no se desborde la situación en el sentido de tomar decisiones injustas, por ejemplo, decretar la detención en virtud del estado de excepción de algunas personas por persecución política y no por razones bien fundadas, que sean más bien estricto el criterio y reducir al mínimo la cantidad de personas que sean detenidas. ¿Usted tiene conocimiento si además de estas personas cuya orden se dispuso en esa resolución, hubo otras personas que fueron detenidas? Tengo conocimiento de que en el ámbito militar, por ejemplo, los que estaban en la caballería y también en el ámbito policial se dispuso la detención, pero son cuestiones que dispuso
cada unidad independientemente, porque tenía la instrucción de instruir sumario. El sumario militar estaba siendo conducido por un militar que es presidente del Tribunal de Justicia Militar. Pero no eran decisiones que se tomaban en el Palacio de Gobierno. ¿Tiene conocimiento si se manejó la posibilidad de detención de personas vinculadas a medios periodísticos? Hubo rumores de que habían pedido de algunos parlamentarios por ejemplo, puntualmente, no me consta personalmente, pero me dijeron, hay parlamentarios que quieren que se le detenga Aldo Supolillo y otros más. Y el presidente González Macchi se negó categóricamente, dijo, no hay fundamento. Y también los miembros de esa comisión dijeron, es absolutamente improcedente, eso no corresponde. ¿Usted tiene conocimiento de algún tipo de instrucción que haya dado el presidente González Macchi a través suyo o que tenga información al entonces ministro del Interior, Walter Bogart? No, supongo que habrán conversado entre ellos también a mí no me consta, pero sé que estaban en permanente contacto tanto con el ministro del Interior como el ministro de Defensa con respecto a la policía y con respecto a las Fuerzas Armadas. Pero son cuestiones, decisiones que tomaban ellos como titulares de las carteras y en base a las instrucciones que daba el presidente de la República. Si tiene conocimiento de alguna situación irregular que se haya dado en el marco de las detenciones, sean de civiles, militares o policías. No tengo conocimiento, no, en absoluto. Ninguna pregunta. Le vas a preguntar a los doctores Chamorro y Sánchez. Doctores. Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. Una pregunta en relación a lo que usted refirió, que a las 12 horas aproximadamente de la noche llegó hasta la comandancia de infantería el señor Walter Bauer con Chase y que estaba el comisario Cáceres. ¿Alguna otra persona estaba en compañía de estas tres a las cuales usted mencionó? Bueno, en el recinto donde yo estaba, cuando ellos accedieron solo. Supongo que venían otras personas más que quedaban afuera de la comandancia donde nosotros estábamos. Yo recuerdo solamente puntualmente la presencia de Walter Bauer y de Chase y también de Cáceres, pero no entraron a la habitación otras personas que yo recuerde. Supongo que afuera de la habitación habrán venido otras personas acompañando, porque la situación era bastante tensa. Dígame, señor ministro, ¿usted tiene conocimiento si el comisario Cáceres en esa época, en el año 2000, qué funciones cumplía o qué cargo ejercía? Tengo conocimiento de que él estaba en la central de policía, en el cuartel central de policía, pero no recuerdo exactamente si él era el comandante de la unidad o creo que se hizo cargo en virtud de lo que él alegó en ese momento, que era restablecer la institucionalidad, y se hizo cargo de la unidad en el levantamiento. Así que pues, no conozco exactamente qué rol él cumplía. Era un oficial importante de la policía, pero no era comandante de la policía. Al contrario, él asumió la comandancia en ese momento y después fue relevado inmediatamente por el ministro del Interior. Dígame, señor ministro, ¿usted tiene conocimiento si el comisario Cáceres estaba en el listado del decreto de estado de excepción de las órdenes de las personas que tenían, no contaban con orden de detención? No
no estaba en el listado que a mí me incumbía, que eran los detenidos en virtud del estado de excepción. Sí, estaba en el ámbito de la aplicación del sumario policial. Así como dije, en el ámbito policial determinaban los jueces instructores y en el ámbito militar también la justicia militar, pero no recuerdo que haya estado en el listado porque de algo no correspondía. Los que estaban en el listado del estado de excepción eran todos civiles, casi todos eran civiles, que no estaban sometidos ni a la autoridad policial ni militar. Dígame, también refirió que el comisario Cáceres quedó detenido en la infantería de Marina. ¿Usted tiene conocimiento cuáles fueron los fundamentos para que el comisario quede detenido en ese lugar? Bueno, la lógica dice que quedó detenido porque formaba parte de un levantamiento y quedó detenido allí. No sé ni siquiera en qué lugar, sé que estaba en la unidad, que quedó en la unidad, pero es una decisión que se tomó ahí a nivel del presidente de la República y no recuerdo tampoco cuánto tiempo estuvo detenido. Sé que esa noche quedó ahí, pero no sé cuántos días más estuvo ahí. Creo que fue trasladado después a una comisaría, no tengo certeza sobre eso. Dígame, ministro, también usted refirió que Walter Power había recuperado el mando de la comandancia y posteriormente iba hasta la Marina. ¿Usted tiene conocimiento de las acciones desplegadas por el entonces ministro Walter Power para recuperar la comandancia? Él refirió cuando llegó ahí que había llegado a la policía, es decir, en la conversación telefónica que mencioné, cuando yo le llamé a preguntar cuál era la situación, me dijo que la policía había sido tomada en un levantamiento y que él se estaba yendo acompañado de viceministros y de personal, obviamente del Ministerio del Interior, policial para recuperar el control de la policía. No sé exactamente cuáles son los hechos que ocurrieron dentro de la policía. Dígame, también refirió que entre las 3 y las 4 de la mañana, incluso mencionó que ya a tempranas horas estuvieron trabajando en presidencia, ya se fue diluyendo la preocupación. ¿Qué es lo que ayudó o aportó a que esa situación se vaya, o la preocupación se vaya diluyendo tan rápidamente ante la supuesta crisis empleada? Varios factores. Uno de ellos que todos los informes que se iban recabando determinaron que no había ningún levantamiento generalizado de todas las otras unidades. Era más bien un episodio aislado, originado en un grupo de personas vinculadas a la caballería y también algunas personas que estaban en el comando de Cerrito, que tenían el control de los blindados, pero no se acoplaron ninguna de las otras unidades, las otras armas, ni la Marina, ni la Fuerza Aérea, ni las otras unidades de la infantería, nadie, y tampoco había movilización ni circulación que se pueda percibir fuera de lo que mencioné en las tanquetas. Entonces eso hizo que se vaya recuperando la tranquilidad. También a nivel internacional, con la conversación que mencioné con el presidente de la Rúa y otros referentes, la información que llegaba casi en forma unánime era que se había diluido y que era un movimiento muy desorganizado, sin ninguna preparación muy adecuada. Y el ministro tenía conocimiento de dónde provenía esa información que ustedes iban recabando y cómo se obtenía esa información. Sí, en lo que se refiere al ámbito militar, eran conversaciones directas del presidente de la República con el comandante de las fuerzas militares, el almirante Ocampo Alfaro, a veces guía también del jefe del gabinete militar, el almirante Julián Paredes, que estaba con nosotros ahí, que conversaba con algunos de sus camaradas, que por ejemplo la Fuerza Aérea, creo que conversó varias veces con el entonces coronel Jaime Gómez, el que referí, que dijo que no se daban las condiciones para desplegar Fuerza Aérea, y era a través de esas personas, y personalmente hablaba el presidente cada cierto tiempo con Ocampo Alfaro. Dígame, con relación a la estadía o detención del comisario Cáceres en la infantería marina, usted refirió que llegaron, se entrevistó con el presidente y usted se retira del lugar.
¿Es así, señor ministro? Sí, así es. Yo les vi entrar y me había quedado un minuto y me trasladé a la pieza al lado porque ya estábamos trabajando haciendo otras cosas y hablando sobre la redacción del decreto de estado de excepción. Dígame, ¿usted tiene conocimiento acerca del tenor de la conversación o el motivo del traslado del comisario Cáceres hasta la Infantería de Marina por parte del ministro Walter Bora? Tengo conocimiento por lo que estaba escuchando ahí de que se recuperó el control y que fue el ministro del Interior, Walter Bora, el que se encargó de recuperar el control de la policía y que él, con otras personas, le trasladaron a Cáceres y otras personas más para que permanezcan ahí y para que queden detenidos por razones de seguridad ahí en la Infantería de Marina. Es lo que se resolvió ahí y hasta ahí tengo conocimiento. La razón que había quedado, obviamente, era asegurar la situación, es lo que yo presumo, asegurar la situación y que se mantenga el control y la tranquilidad. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Señor ministro, usted refirió que vio al comisario Cáceres llegar con el ministro Bower. ¿Vio algún otro oficial de policía en la misma condición que Alfredo Cáceres? Condición de detenido, como usted mismo mencionó. ¿O sabe? Creo que fueron los que yo vi, yo solo recuerdo haberle visto claramente a Cáceres, pero creo que fueron detenidos varios oficiales que formaron parte de ese levantamiento en el cuartel central de policía. Entiendo, pero no recuerdo su nombre ni los vio. No recuerdo. Y usted sabe si esa persona, Cáceres específicamente que usted vio, fue interrogado por las autoridades presentes en ese momento o usted vio que haya sido interrogado. Tal como relaté, yo recuerdo que estaba en la habitación cuando llegó Walter Bower con Cáceres y el presidente dijo que pasen, quiero hablar con ellos. Entraron ellos, yo me retiré y esa conversación habrá durado, no creo que haya durado más de 10 minutos, 5 o 10 minutos. Y lo que me contaron ahí después es que el presidente, eso me contó, creo que el almirante Julián Paredes, que me dijo, el presidente le preguntó a Cáceres por qué hicieron eso, por qué ese levantamiento y él, según repito, esto no me conta porque yo no lo escuché, pero me dijeron que él dijo para recuperar la institucionalidad de la República. Esa es la versión que me llevó. En esa sala donde usted dice que se realizó este interrogatorio, ¿había otras personas además del presidente? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Usted sale en ese momento? Sí. ¿Y ahí quién Creo quedó? que se quedaron solamente el presidente y Walter Bower y Cáceres. No puede ser que haya quedado también el almirante Paredes, que era el jefe del gabinete militar, y el comandante de la unidad, el almirante Candia. Creo que él estaba también en la habitación. ¿Y usted ve que sale Cáceres nuevamente de ese lugar? Sí, yo volví a entrar después y por eso menciono que no creo que haya durado más de 10 minutos esa conversación. ¿Cómo lo vio Cáceres? ¿Él no estaba esposado? No, yo creo que no estaba esposado, no recuerdo, son muchos años ya transcurridos, pero creo que no. Me hubiese llamado la atención si así era, yo no noté ningún síntoma claro, él estaba detenido ahí, estaba un poco nervioso y toda la situación era tensa, pero no recuerdo, creo que no. ¿Usted ya no le vuelve a ver a él? No, ya no le volví a ver. ¿Y usted sabe que existieron denuncias de torturas de personas? Sí, posteriormente tuve conocimiento porque se hizo público de la denuncia que hizo el comisario Cáceres también, de que fue maltratado. Esos son hechos de público conocimiento, a mí no me consta en absoluto de forma personal. ¿Se hizo una investigación por parte de la presidencia o usted participó de alguna forma en ese proceso de investigación? No participé en absoluto, eso se hizo en el ámbito policial. Muchas gracias. Muy bien, doctor Álvarez. Muchas gracias, señor ministro. Yo una sola pregunta que hacer. ¿Usted ha tomado conocimiento de que algunos oficiales de la policía que fueron detenidos por esa
tengo conocimiento de que se hicieron denuncias respecto a supuestos aprecios, pero no me consta ni tengo conocimiento de que eso haya ocurrido. Muchas gracias. Doctor Verdún. Señor ministro, ¿recibió usted la nota de la Corte Suprema de Justicia por la cual ordenaba la presentación de Alfredo Cáceres a la Corte? No responda. No responda. Méndez. Señor, el señor ministro comparece en su intervención, señor Dato, manifestó su cargo. ¿Y por qué no existe una coherencia que él tenga que recibir ninguna comunicación de la Corte? Por tanto, la Corte es impertinente. Muy bien, se rechaza la objeción, doctor, porque el señor ministro manifestó que la secretaria general de la Presidencia de la República, por su cargo, la Secretaría General recibe todas las notas de los otros poderes del Estado. Es un pedido de la Corte. Obvio, jefe de gabinete. Entonces, obvio tiene que. Entonces, Ya. si puede responder. Es posible que se haya recibido, no recuerdo con precisión porque el volumen de documentos que se maneja era muy grande. Reitero que los sumarios a nivel policial se estaban desarrollando. Es posible que haya llegado también una comunicación de la Corte o un oficio de la Corte disponiendo la presentación como preguntó el doctor Alum. Es posible, no recuerdo con certeza, doctor. Gracias. No más preguntas, presidente. Doctor Méndez. Señor ministro, usted refirió que en las fechas 18 de mayo hubo un levantamiento. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo? ¿Tiene conocimiento usted de cuál era el objetivo de ese levantamiento? Sí, el objetivo claramente era el del cambio de gobierno, la destitución del presidente de la República y todo el gobierno. Obviamente, ahora se fue constatando en el transcurso de las horas y en el transcurso de los días que todo estuvo muy mal organizado y de manera muy improvisada en el lugar. Se mencionaba que uno de los que estuvo en el grupo principal de organización de esa sublevación era Ernest Rafael Xavier y otros más. Reitero que eran también algunos oficiales de la caballería habían estado implicados. También refirió, señor ministro, que se recuperó el control de la policía. Refirió que el comisario Alfredo Cáceres fue quien se había hecho el llamado comandante de la policía. En ese sentido, ¿usted tiene conocimiento o escuchó alguna proclama emitida por parte del comisario Cáceres? No recuerdo con certeza si lo hizo de manera pública, pero ahí en la unidad, en el cuartel central de policía, él tomó el control de la situación y manifestó a todos los demás, a los personales, a los oficiales que él se hacía cargo de la comandancia de la Policía Nacional. Eso según, reitero, yo no estaba allí, pero estos informes que vinieron de los responsables del área, principalmente el ministro del Interior, el viceministro y otras personas que venían de ahí y que informaban. De lo manifestado por el señor ministro, para el testigo, de la toma de la policía de la capital, entonces, podemos decir que el responsable fue el comisario Cáceres. No responda, señor ministro. La objeción, doctores. Sí, en primer término estamos hablando de la toma o la crisis interna que ocurrió o la defensa pretende instalar. Es el presidente de la causa que nos ocupa. La pregunta es totalmente impertinente, no tiene que ver en relación a los hechos que son o que se pretenden traer a luz en este juicio, por tanto
Adelante, doctora. Sí. Los hechos acontecidos por el levantamiento han sido ya juzgados en la justicia ordinaria y acá estamos juzgando un hecho de tortura. En consecuencia, todo lo que se relacione a la investigación sobre tortura es improcedente. Se hace una reflexión en la dirección de que estamos por objeto de un hecho de supuesto hecho de tortura en el que se las funciones públicas. No estamos en base de juzgando la conducta del comisario Casal. Voy a reponer vuestra señoría. Adelante, En doctor. razón de que el testigo claramente manifestó el levantamiento de la policía. Claramente manifestó que el comisario Cáceres fue llevado al comunismo. Se le hicieron numerosas preguntas acerca del mismo punto, no solamente de puntos similares. Y todo esto tiene directa relación, que si bien dice el tribunal de que se está investigando otro hecho, esto es un antecedente directo y está perfectamente detallado por el señor ministro en su oposición. Por ende, que indique quién fue, cuál era el responsable, que era el papel desempeñado por el comisario Cáceres, es el antecedente anterior, el antecedente de la detención del mismo, y sí va a ilustrar a vuestras señorías acerca del por qué fue llevado el comisario Cáceres a la Comín y del por qué fue ordenada su detención posteriormente. Por tanto, la pregunta es completamente pertinente hacia la cuestión y hacia lo dicho por el testigo. Se le puede trasladar al Ministerio Público de la Reposición. Sí, señor presidente y señores miembros, realmente la defensa está modificando la pregunta inicial. La pregunta inicial, según tomé nota, era si el señor ministro tenía conocimiento de que el comisario Cáceres era el responsable. Acá, como bien ya lo refirió también el querellante, no estamos para debatir quién fue el responsable de esa situación. Además, el testigo refirió claramente lo que él supo de
Muy bien. El Tribunal de Sentencia resuelve rechazar la reposición de la defensa por el ejercicio por el doctor Méndez en base a los fundamentos ya definidos, especialmente en el cual la conducta de que estamos jugando es el hecho de un hecho punible de lesión corporal. No estamos juzgando la conducta del comisario Cáceres. Si bien es cierto, también el tribunal tomó nota de lo anteriormente manifestado por el señor ministro en cuanto a la situación acaecida anteriormente. Hablando El señor ministro refirió haber visto al señor Walter Bower llegar en compañía del comisario Cáceres en la comuna. Cuando lo vio llegar, ¿usted se percata de algún trato por parte del señor Walter Bower hacia el comisario Alfredo Cáceres indebido, o en todo caso, si se puede referir cómo llegaron a la Yo no recuerdo haber visto, es más, ahí donde yo estaba no he visto ningún maltrato, salvo una situación de tensión lógica del momento, pero no recuerdo ningún maltrato en absoluto, ni tampoco recuerdo haber visto señas físicas de haber recibido golpes o ese tipo de cosas. Eso no me consta en absoluto. En su carácter, conforme al cargo ocupado por usted en este entonces, ¿usted tiene conocimiento de recepción de denuncias en la Presidencia de la República por torturas recibidas por parte de funcionarios o personas detenidas en el marco de ese suceso del 18 de mayo, presentadas a la Presidencia de la República? No recuerdo que se haya recibido denuncias en la Presidencia de la República. Sí, recuerdo de haber tomado conocimiento de los hechos públicos de denuncias presentadas en otros ámbitos. Creo que tanto en el ámbito judicial, y creo que a eso iba orientada la pregunta del doctor Alú cuando dijo si se recibió un oficio de la Corte, y dentro de los sumarios respectivos de tanto de la policía como en las fuerzas militares, es posible que ahí se haya presentado la denuncia, de lo cual nosotros tomábamos conocimiento, pero no teníamos intervención en eso de la Presidencia de la República. Tras lo manifestado, se manifestó en la noche aquella el señor presidente desde entonces, José Alemán, había recibido la llamada del presidente argentino. ¿Usted conocimiento de otros organismos internacionales que hayan emitido algún tipo de comunicado acerca de lo que? Creo que además de esa conversación telefónica que se tuvo con el presidente, que tuvo el presidente de la República con el presidente de la Cuba, creo que también hubo un pronunciamiento de la OEA. No recuerdo con precisión si lo hicieron por través de algún comunicado, pero sí que la situación en general en todos los países de la región había un respaldo pleno hacia la institucionalidad, la continuación de la situación normal y que se respete la institucionalidad. En alguno de los comunicados recibidos internacionalmente se hizo mención a algún tipo de tortura efectuada por personal, ya sea policial, militar o del gobierno, a las personas detenidas en ese suceso. No, de ninguna manera, no.
conocimiento de presencia de integrantes de organismos internacionales que se hicieron presentes a verificar la condición en que se encontraban los detenidos tras ese suceso? No recuerdo, tengo entendido que no. No recuerdo con precisión si pudieran haber ido. No tengo certeza y no recuerdo. Con posterioridad al hecho, durante el gobierno del presidente Luis González Macri, y conforme a lo que le compete según la su gestión desempeñada, tiene conocimiento, aclaro, con posterioridad al hecho, de alguna nota de organismos internacionales en reclamo a torturas realizadas a personas detenidas en el marco del suceso del 18 de mayo. No tengo conocimiento de ninguna nota. En el caso de existir una nota a la presidencia, de que haya llegado una nota a la presidencia, ¿la tuvo usted que haber tenido conocimiento? ¿Es así? Es muy probable que sí, es muy probable, casi con certeza, porque el jefe de gabinete es el que maneja todas las cuestiones vinculadas al ámbito civil de la presidencia. Pudo haber llegado también a la dirección jurídica una nota, pero yo no recuerdo. Por último, en la noche que usted estuvo en el Comando de Infantería Marina, ¿pudo observar o ver al señor Osvaldo Vera aquí presente, al señor Gerardo Palacio presente? Yo no recuerdo haberle visto, no recuerdo. Es cierto que había mucha gente, así como respondía a una pregunta anterior, creo que por lo menos 30 personas civiles había, gente que entraba y salía, pero no recuerdo puntualmente las personas mencionadas. Entonces, señor ministro, muchas gracias. Es todo, señor presidente, por esta comparecencia. Doctora Pérez. Sí, señor ministro, usted dijo que esa noche vio llegar a Cáceres y no le volvió a ver esa misma noche. ¿Es así? Sí, así. Posteriormente a esa fecha, ¿usted no volvió a ver al señor Cáceres? No le vi. También manifestó que usted se había retirado a otra habitación cuando el señor Cáceres queda ahí con el presidente y otras personas en esa habitación. ¿Es así? Sí. ¿La habitación a la que usted se retira es contigua o es alejada de la habitación donde estaba? Es contigua, sí. Si llegaba a suceder algo en esa habitación que estaba contigua a la que usted estaba, ¿se podía escuchar desde su habitación? Sí. O sea que sí. Evidentemente, entiendo que la pregunta era si ocurría algún hecho violento, alguna cosa. Exactamente. Era evidente que se podía escuchar, pero yo no escuché nada. No se escuchó No. nada. Una pregunta más. Muy bien, su declaración de señor ministro, muchas gracias por su tiempo. Muy bien, con esto concluimos la sesión del día de la fecha. Hacemos nuestro receso diario y le convocamos para la continuación para el viernes 31 a las 13:30 horas. La sala de audiencia oficial, por favor, coordinar con secretaría. Gracias.